Ahora los componentes de los vectores. Ok, componentes de los vectores. Vamos a hacer acá un plano. Y vamos a simular acá. Aquí hay un vector. Aquí hay un vector A. Las componentes, jóvenes. Recuerden que el vector tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Entonces, las componentes forman parte del plano cartesiano y digamos que son los reflejos. Digamos que si yo pongo acá una lámpara, la componente del vector A en el eje de las X, ¿verdad? Se va a reflejar, vamos a hacer acá, perpendicular, ¿verdad? Una forma perpendicular, de tal forma hacer un rectángulo, un triángulo rectángulo a 90 grados aquí, en la perpendicular. Y si yo pongo acá un reflector, este vector se va a reflejar en el eje de la Y, aquí tenemos X, Y, se va a reflejar en el eje de las Y, y aquí voy a tener la componente del vector A. Entonces, a esta componente en X se va a llamar AX, y a la componente en el eje Y se va a llamar A sub Y. De esta forma así sencilla podemos detectar la componente. Ahora, si ustedes se fijan, en cualquier parte estamos formando triángulo rectángulo. Y aquí, digamos, podemos aplicar Pitágoras o las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de la componente en X, ¿verdad? Yo tengo que saber que el ángulo lo tengo que tomar en cuenta, porque el ángulo me indica la dirección de desplazamiento de este vector. Por este caso, si yo quiero encontrar la componente en X, yo voy a poner el vector o la magnitud del vector, o sea, todo lo que vale el vector A por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? El ángulo que forma el vector con respecto al origen. Si ustedes se fijan, y algo muy importante es de dónde o con qué referencia se toma el ángulo. El ángulo se está tomando desde el eje X, ¿verdad? Con desplazamiento positivo, por decir así. Entonces, para encontrar la componente en X, simplemente voy a agarrar el valor de A con el coseno del ángulo. Y para encontrar la componente en Y, lo que voy a hacer es encontrar la magnitud o agarrar el valor de A, seno del ángulo. Esto digamos que es lo más sencillo, o los reflejos del vector A con sus componentes. De esta forma ustedes pueden encontrar cualquier ángulo o cualquier vector, y lo más importante es saber qué valor de componente voy a tener. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer otro ejemplo acá. Yo tengo el eje X, el eje Y. Y por acá tengo este vector. Simplemente veo en el cuadrante en el que está ubicado. Hay que recordar que en el plano cartesiano yo tengo cuadrantes. Sabemos que aquí está el origen, 0. El cuadrante primero acá, aquí está X positivo, Y positivo. En el cuadrante 2 tengo Y positivo, X negativo. En el cuadrante 3 tengo Y negativo, X negativo. Y en el cuadrante 4 tengo Y negativo, X positivo. Ahora, ¿cuál va a ser digamos, la forma en que voy a tomar el análisis? Por ejemplo, si yo digo que el ángulo de este vector se está tomando con respecto al eje X positivo, entonces aquí voy a tener un desplazamiento, miren, que llega a los 90 grados y un poco más. Ahora, ¿cómo voy a tomar el análisis? ¿O cómo van a ser las componentes? Si yo sigo desplazándome aquí, esta componente, a ver, ¿qué valor o qué signo tendrá esta componente de este vector? ¿Y qué signo va a tener la componente de este vector? Le voy a poner otra vez vector A. La componente en el eje Y, ¿qué valor o qué signo va a tener?
ver. Negativo. Sería positivo. En Y es positivo. Aquí la En X sería componente, negativo, ¿verdad? en X, ok, en X va a ser negativo. Así Sería es. negativo. Es negativo, así es. Entonces, eso es de tomar en cuenta a la hora de analizar un vector. Veamos otro cuadrante. Vamos a hacer aquí. Vamos a analizar los 4 cuadrantes, solo para ver las componentes. Tengo acá mi eje, el plano cartesiano, y observo, vamos a hacer acá, y observo que mi vector ahora está aquí. Si yo digo que el eje o el ángulo se está tomando desde el eje X positivo, vamos a hacer acá, este vector tiene una dirección o un ángulo con este sentido. Miren, está desplazando más allá de los 90 grados, 180 y un poco más. Ahora, veamos las componentes de este vector. Si tiro perpendiculares a los ejes, el vector o la componente de este vector va a estar en el X negativo. Y si yo tiro la imagen en el eje de la Y, voy a observar que la componente en el eje Y es negativa. Entonces voy a tener aquí menos A sub Y negativo y también voy a tener aquí menos A sub X negativo, ¿verdad? Es por el tipo con respecto a quién estoy tomando el ángulo. Ahora, si continúo todavía desplazando el eje X menos X, Y menos Y, y ahora resulta de que este vector está en esta posición, podemos desplazar el ángulo, perdón, este ángulo se ha desplazado de esta forma más allá de los 270 grados y puedo ver que el componente de las ejes en el eje Y puedo ver acá la componente en el eje X. Como puedo observar, diga. ¿Cómo hago para ver completamente a ¿El qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago para verlo a usted completamente? Lo que quiere saber es cómo hacer para anclar la pantalla. Ah, ok. Yo creo que donde ve mi imagen hay 3 botoncitos, ¿verdad? Y ahí dice anclar, creo yo. Ahí hay 3 puntitos, creo que así es, ¿verdad? Puntito, puntito, puntito. Le da clic derecho, ahí aparece la opción de anclarlo. Ajá, exacto. Los demás ya me están viendo anclados, ¿sí? Veo. Si está en teléfono, solo mantenga presionado y le da anclar. ¿Ok? ¿Todo superado? ¿Se pudo resolverlo, joven? ¿Sí? Sí, lo pude resolver, gracias. Bueno, ok. Algo importante, jóvenes, es con respecto a quién se está tomando el ángulo. Si ustedes vieron acá, aquí puse con respecto al eje X positivo, pero yo también puedo decir, miren, me puedo desplazar de esta forma, otro ángulo, ¿sí? De igual forma, en este ejemplo, yo estoy diciendo que el origen lo tomo desde el X positivo y se desplaza el vector. Pero también yo puedo decir acá, no, mi desplazamiento está en esta posición. Hay que tomar en cuenta con respecto a quién se está tomando el ángulo. De igual forma acá, siempre dije que el eje de referencia son las X positivas y el desplazamiento del vector ha sido de forma de barrer hasta el cuadrante 3. Pero alguien puede decir, mire, yo puedo tomar este ángulo. Yo tengo que tener bien claro con respecto a quién se está tomando la referencia. ¿De acuerdo? De igual forma acá, miren, este desplazamiento es casi una circunferencia completa, pero alguien también puede decir, no, mi desplazamiento está de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces es de tomar en cuenta con respecto a quién se está tomando el eje de referencia para desplazar el ángulo, la dirección. Acuérdense que el ángulo es la dirección del vector, ¿verdad?
Y el sentido es la punta de flecha. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Esto es bien importante y es clave para entender esta nomenclatura. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Por el momento, bueno, por mi parte todo claro. Va, ok. Yo tengo un ingeniero, disculpe. Diga. En la parte que no me quedó claro fue al principio. ¿Cómo sabe qué es coseno y seno? Va. Usted se tiene que acordar del triángulo de Pitágoras, por ejemplo. Ujú. Vamos a hacerlo así, ¿sí? Aquí está el ángulo de referencia, miren. Ahora, si usted se recuerda o analiza, el desplazamiento, la parte más larga del triángulo rectángulo es la hipotenusa, ¿sí? No. Y aquí están los catetos, ¿de acuerdo? Entonces, por trigonometría, este es el lado adyacente al ángulo, ¿sí? Y B es el lado opuesto al ángulo. Y la hipotenusa, ¿verdad? Es la resultante de aplicar la ley de Pitágoras. Ahora, si usted revisa trigonometría, el coseno del ángulo, y aquí me ayudan los demás, coseno del ángulo. A ver, la definición de coseno del ángulo. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Opuesto? No, coseno. Adyacente sobre hipotenusa, ¿no sería? Sí, lado adyacente sobre la, bueno, hipotenusa con H minúscula. Hipotenusa. ¿Sí? Y el seno del ángulo es, hoy sí, Opuesto sobre la hipotenusa. opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Esto es por trigonometría. Ustedes tienen que tener a la mano todas las, digamos, todos los parámetros o toda la nomenclatura de la trigonometría para poder resolver. Ahí tienen que tener claro la tangente inversa, la cotangente, etc. Ahora, si yo me vengo para acá, a los vectores, ustedes tienen que tener claro que aquí, lo vamos a imaginar, miren, que este es el vector hipotenusa, miren, este es mi vector. Y los catetos se van a referenciar como las componentes. Ahora, si usted mira acá la componente o el cateto B, que es el opuesto, yo lo puedo reflejar como un paralelogramo, o sea, hacer un paralelo acá, y este mismo cateto se ve reflejado en el eje Y. ¿Bien? Entonces, de esta forma, yo puedo encontrar las componentes como un triángulo rectángulo. Ahora, si yo me veo desde esta óptica, el lado adyacente es X y el vector es Y. Entonces, para encontrar el seno, el coseno del ángulo, bien, si me vengo para acá, A es el vector hipotenusa. ¿De acuerdo? Si yo despejo de acá, miren, la hipotenusa, que es el vector A, y lo paso al otro miembro de la ecuación, me va a quedar AX sobre A. Es el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Aquí está, miren. Lado adyacente sobre la hipotenusa. De igual forma acá en el seno, miren. El lado opuesto, que es Y, si yo me vengo para acá y desplazo A, me va a quedar A sub Y entre A, seno del ángulo, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos claros ahí? Ustedes pueden tener a la mano esas, digamos, todas las fórmulas trigonométricas. ¿Estamos claros? El amigo que preguntó. Sí, está bien, gracias. Sí. Vale, muy bien. Vale, ¿puedo borrar? Sí, ingeniero. Perfecto. Solo quiero ver si las preguntas. Ok. Voy a borrar. ¿Estamos claros? Voy a borrar. Inge, tengo una pregunta. Vamos a trabajar ejercicio ahora. O sea, problema. No, problemas los vamos a resolver ya sea el miércoles o el lunes. Por eso necesito que esta parte de la clase esté claro todos los conceptos para que los puedan resolver. Sí se está grabando la clase, ¿verdad? Sí, 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 se está grabando. Vale. Sí, se está grabando. Vale.
Ahora, ¿cómo vamos a calcular las magnitudes de vectores? Recuerden que todo esto, jóvenes, ustedes lo deben de leer, repasar y hacer preguntas. Magnitudes de vectores. El lunes nos vamos a dedicar a resolver preguntas y resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo encuentro la magnitud de un vector? Acuérdense que la magnitud de un vector, y aquí es lo que estábamos viendo hace un momento, es aplicar la ley de Pitágoras. Sí. Digamos que este es nuestro vector principal. Y aquí tengo las componentes. ¿Bien? Mi componente en Y, mi componente en X. Aquí le voy a poner nombre al vector B, le voy a poner ahora. Aquí voy a poner B sub X, aquí voy a tener B sub Y. Y con respecto, miren, esta es la clave, ¿ves? Esta es la clave. Con respecto a quién estoy tomando el ángulo. Aquí tengo mi X, aquí tengo mi Y. Entonces, el ángulo lo estoy tomando con respecto al eje X. ¿Bien? El eje X es mi referencia y el ángulo se ha desplazado, ¿verdad? En el cuadrante positivo, o en el cuadrante 1. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la magnitud de esto? Igual, aquí vamos a aplicar Pitágoras. En este caso, digo B, la magnitud de B sería el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Si lo quiero ver desde el punto de vista de Pitágoras, será la raíz, ¿verdad? Por Pitágoras, de la suma de los cuadrados de los catetos al cuadrado. Esto simplemente es el triángulo de Pitágoras, ¿verdad? O el triángulo para encontrar la magnitud de B, aplicando Pitágoras en un triángulo rectángulo. Ahora, esto es la magnitud, pero si quiero conocer el ángulo, ¿qué debo de aplicar? A ver. Aquí supuestamente ya conozco los valores, ¿verdad? En este caso, ya hay un valor acá. O sea, hay un valor o un escalar. Un Ingeniero. Diga. Me imagino que para el ángulo sería de usar las fórmulas que nos enseñó anteriormente, pero haciendo su inversa para poder obtener el ángulo de la... Exactamente, así es, joven. Entonces, para encontrar el ángulo, vale, lo vamos a hacer aquí. Miren, la tangente del ángulo, aquí es igual. A ver, ayúdenme. De la información que acaban de compartir. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería A sub Y, perdón, B sub Y, que sería la componente en Y, entre la componente en X, ¿verdad? Que sería el opuesto entre la adyacente. Pero es la tangente del ángulo. Aquí tengo números. Esto me va a dar siempre un número, o un decimal, por ejemplo. Pero no he encontrado el ángulo. Lo que he encontrado es la tangente del ángulo. Ahora, para conocer el ángulo, ahí sí, debo de aplicar tangente inversa y asegurarse ustedes que lo tengan en el modo de gris la calculadora. Y aplicar la tangente inversa del número o de la operación de B sub Y sobre B sub X. Entonces, de esta forma, encuentro la magnitud y encuentro su dirección o ángulo. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Claro. ¿Pueden preguntar? Ingeniero. Ok. Si tienen preguntas, ¿alguien tiene su micrófono activado? ¿Puede preguntar? Vamos a hacer un ejemplo que está también en la presentación. Para que pongan atención de cómo se analiza. ¿Puedo borrar aquí? Sí, va. Vamos a hacer el ejemplo que está en la presentación, que es un desplazamiento. A ver, en la presentación hay un ejemplo que habla de 4 desplazamientos que ha hecho un avión, una persona, un vehículo, qué sé yo. Y dice que el primer vector o el primer desplazamiento tiene 72. A ver si alguien me ayuda, si tiene a la mano la presentación, lo pueden ver. Es 72 metros, ¿verdad?
72.4 metros o kilómetros con un desplazamiento de 32 grados. Vale, aquí, ojo con lo que va a decir aquí el ejercicio. Que dice 32 grados al este del norte. Miren, al este del norte. Vale, este es bien importante tenerlo claro. El segundo desplazamiento es 57.3 metros con una dirección de 36 grados, y ahí lo dice el ejercicio, al sur del oeste. Al sur del oeste. Y el tercer desplazamiento, es 17.8 metros, ¿verdad? Al sur. Este de una vez dice al sur. Vale, vamos a aclarar bien este concepto. Ahorita solo lo vamos a graficar acá y después lo vamos a hacer ya en el ejercicio. Solo es para aclarar. Sabemos que aquí tengo X, aquí tengo Y, aquí tengo menos X y aquí tengo menos Y. Este es nuestro plano cartesiano normal y aquí tengo mi origen. ¿De acuerdo? Ahora, en el plano cartesiano, en el plano de las coordenadas, sabemos que en el eje X positivo está el este. En el eje Y positivo está el norte. En el eje menos Y está el oeste. Y en el eje menos Y está el sur, que son nuestros puntos cardinales. Entonces, jóvenes, esto es lo que ustedes tienen que tener claro. Si dice al este, ok, es el eje X positivo. Si dice al norte, ok, es el eje Y positivo. Si dice al oeste, ok, es el eje menos Y, perdón, es el X, es el eje menos X. Y si dice al sur, es el eje Y negativo. Esto es lo que tienen que tener claro para interpretar esta nomenclatura. Después voy a borrar esto y voy a hacer bien el cuadrante, pero quiero que quede claro. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar? Dice acá 72.4. ¿Esto qué me representa, joven? Este valor, ¿qué me representa? A ver. 72.4. La hipotenusa sería la magnitud. Digamos, de la es la hipotenusa. magnitud. Sería como la hipotenusa. Vale. Es la magnitud, el valor escalar del vector. Ahora, esta información que representa La dirección. La dirección, ángulo es positivo. la dirección, el ángulo. Muy bien. Ahí el ángulo no importa, el ángulo es ángulo. La clave, ¿a dónde está? Miren, ¿se acuerdan que el ángulo se tiene que tomar desde una referencia? En este caso, ¿cuál es la referencia? Miren. En este caso es al este, del norte. Al noreste. Al este del norte. Fíjense bien. Fíjense bien. Desde X. Vean, fíjense bien. Es el este de quién? Del norte. ¿Sí? Aquí tengo el norte, miren. Me está diciendo que está al este. Aquí está el este, ¿ve? ¿De quién? Del norte. Vale, entonces este ángulo, solo lo voy a graficar nada más. Miren, sale algo. Digamos que este es mi vector. Yo tengo dos posibilidades, jóvenes, de poner el ángulo. Voy a poner en otro color, no tengo otro color. Yo tengo dos posibilidades de poner el ángulo. O lo pongo acá, o lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Esas son mis dos posibilidades. Analicemos.
para que se interprete bien. Aquí está el norte, aquí está el este. Me dice que es el este del norte. Ok, aquí está el norte. ¿Hacia dónde me tengo que desplazar? Esta es la clave. Aquí está el norte. ¿Hacia dónde me tengo que desplazar del norte? Hacia el este. Ah, Hacia la entonces de derecha. entonces aquí está mi norte, ¿verdad? Entonces mi desplazamiento va así, miren. Al este, miren, todo esto es el lado este. Y el desplazamiento, si yo regreso el vector, digamos que el vector está aquí, el vector está al norte, pero ¿hacia dónde me estoy desplazando si hago esto? Hacia el este. Hacia el Hacia el este. este. Pero el origen está en mi norte, aquí está el norte. Entonces me estoy desplazando al este ¿de quién? Del norte. Del Del norte. norte. Por esa razón, este ángulo de 32, en este caso, de 32 grados, tiene esta dirección, miren, al este del norte. Ahora, ¿cómo se Ingeniero, llama? una consulta. Diga. Ese ángulo de 32 sería 32 positivo o negativo. Tengo esa incertidumbre. Vale. Por eso digo yo, este valor puede ser positivo siempre. Va a depender con respecto a quién se está tomando el ángulo, ¿de acuerdo? Puede ser Correcto. positivo siempre. Por eso estoy diciendo, 32 grados al norte, ¿verdad? Norte, pero es al este del norte. ¿Estamos de acuerdo? Al este del norte. Ahora, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo me lo interpretarían si el ángulo lo tomo acá? ¿Cómo se llamaría? Al norte del Al este. norte del este. Claro, aquí estoy el este. ¿Y hacia dónde me estoy desplazando del este? Hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Entonces, aquí sería al norte del este. Así es. Al norte del este. Pero en este caso estamos al este del norte. Y el ángulo está así. Vale, chicos, sigamos. Solo voy a posicionar los vectores para que ustedes entiendan después el ejercicio. El otro dice 57.3. Va, esta es la magnitud. ¿De acuerdo? Magnitud, este es el valor. Pero ahora mi desplazamiento angular, ¿de cuánto es? Es 36 positivo. grados. Ah, 36 grados. Miren. 36 grados, ¿cómo? Al sur del Al oeste. sur del oeste. El Aquí punto está de el origen oeste. sería el oeste. Ujú. Aquí es el oeste. Ujú. ¿Sí? Exacto, aquí está el oeste. Miren. Aquí está el oeste. Miren que me tengo que desplazar al sur ¿de quién? Del Del oeste. oeste. Del oeste. Entonces, supuestamente mi ángulo estaría por aquí. Miren. Estoy en el oeste. Aquí está el oeste. Miren. ¿Y hacia dónde me tengo que desplazar? Al sur del oeste. Miren. Al sur. Al sur. Entonces mi ángulo de 36 grados se está tomando acá, miren. Aquí tengo mis 36 grados, miren. ¿Ven? Estoy al sur ¿de quién? Del oeste. O sea que ese ajá. sería negativo, Inge. Vale, ojo con esto. El ángulo es positivo. El ángulo está bien. Lo que tiene que tomar en cuenta en qué cuadrante quedó, miren, está en el tercer cuadrante. Entonces la componente van a ser negativas. Aquí va a ser menos X y aquí va a ser menos Y, la componente. ¿Sí? Esto no hay problema, esto puede ser positivo siempre. ¿De acuerdo? La clave son las componentes. Bueno, veamos el otro. ¿Cómo se llamará aquí, jóvenes, si yo hago el desplazamiento así? ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Sería Al el oeste del sur. Al oeste ¿de quién? Sur. Del sur, muy bien. Estar al sur y me estoy desplazando hacia el oeste. Entonces aquí sería al oeste del sur. Muy bien. Y el otro está bien definido, miren, 17 al sur. Significa que el otro vector está sobre el eje menos Y. ¿De acuerdo? Estoy en el eje Ingeniero, menos Y. ahí sí yo tengo una duda. En el caso de este que está sobre el eje de la Y, El me sur. imagino que sería ángulo cero. O Vale. Aquí no dice ningún ángulo, ¿verdad? Simplemente dice que está al sur. Ujú. Va a depender con respecto a quién lo está tomando usted, ¿sí? ujú, Yo puedo decir, mire, yo me puedo venir para acá, ¿sí? Yo me puedo venir todo acá, ¿ve? Solo me puedo desplazar acá. O sea, depende
de donde usted tome su referencia, ¿de acuerdo? Pero en este caso, solo me dice que se ha desplazado al sur. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí estoy en el ángulo 270 grados, si lo quiero ver así, ¿de acuerdo? O puedo estar aquí en el ángulo menos, aquí sí, mire. Menos 90. Exacto. ¿De acuerdo? Gracias. Preguntas de este contexto, joven. Preguntas de este contexto. Claro. Clarísimo, va. Así van a encontrar bastantes ejercicios con esta nomenclatura. Por eso era importante aclarar esto. Al norte diga. Disculpe la pregunta, solamente ese último no terminé de tomar la idea, que dice que está 17.8 metros al sur. Al sur, así es. ¿Qué significa? Lo que va a hacer usted simplemente es graficar un vector, así de, al sur, nada más. Depende cuál sea su referencia, ¿verdad? Lo que va a hacer es desplazarse al sur. Una consulta, ingeniero. Gracias. Si aquí fuera diferente, digamos que dijera 17.8 metros al oeste, siempre tendríamos que partir del origen. Siempre del origen, acá, sobre el eje de las menos Y. Aquí. Así nada más. Sin importar la dirección que nos diera, siempre ese sería como nuestro, como el punto de partida. Siempre sería el punto de origen, valga la redundancia. Correcto, así, hacia el oeste sería así. Nada más. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Voy a borrar. Si no, voy a borrar. Voy a borrar acá. Hoy sí voy a poner el plano cartesiano del ejercicio como aparece en la presentación. ¿Sí? Hoy sí lo voy a poner como aparece en la presentación. Ok, lo voy a dejar acá. Lo voy a hacer lo suficientemente amplio para que todos lo puedan apreciar. Vamos a ver. Más o menos. Aquí sabemos que está el este. Aquí está el norte. Aquí está el oeste. Y aquí está el sur. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a poner acá el origen. Y vamos a retomar el ejercicio. Dice el ejercicio que el primer vector se desplazó 72 metros con 32 grados al oeste, al este del norte. ¿Qué vamos a hacer acá? Digamos que este es el origen. Y se desplazó 32 grados. ¿Verdad? Aquí está el ángulo. 32 grados. Al este del norte. ¿De acuerdo? Como es una suma de vectores, porque es una secuencia de desplazamientos, el segundo vector, ¿cómo lo toman? Dice que se desplazó. Bueno, aquí vamos a poner los 72.4. El siguiente vector se desplazó 57.3 metros con 36 grados al sur del oeste. Entonces, fíjense bien acá, miren. Yo tengo que tener una imaginación acá, que aquí tengo mi origen. Más o menos. Ese es mi origen, mi referencia, mi horizonte. Y dice que este vector se desplazó 57.3 metros con 36 grados al sur. Fíjense bien que ahora aquí tengo mi nuevo, digamos que si hago mi plano, este sería mi nuevo origen y me tengo que desplazar 32 grados al sur del oeste. Ok, aquí sería mi nuevo punto de referencia. Aquí es mi oeste, aquí es mi sur. Y lo que tengo que hacer es desplazarme al sur del oeste. Más o menos así, más o menos. No está a escala. Pero ese sería mi desplazamiento al sur hacia el oeste.
y en esta línea punteada apunta hacia el sur. Entonces me estoy desplazando al sur del oeste. Entonces este nuevo ángulo está aquí, ¿ve? ¿Sí? Ahí está este ángulo. Este es el ángulo de 36 grados. Y el tercer desplazamiento dice que está con 17 metros al sur. Entonces aquí sería mi nuevo origen y el sur solo sería así. Miren. Aquí sería mi nuevo origen, más o menos. Y él está directamente al sur. Haciéndolo así como escala. Entonces, ¿cuál sería mi vector resultante? Este tiene 57.3 y este tiene 17. ¿Dónde está mi vector resultante? El vector resultante está desde el origen del primer desplazamiento, ¿verdad? Hasta la punta de flecha del desplazamiento final. Significa que el vector que ando buscando es este, miren. Este vector. Este sería el resultante. ¿De acuerdo? Ustedes lo tienen mejor, más detallado en el ejemplo. Ahora, vaya. Este es mi resultante. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el valor y el ángulo? Bien, ingeniero, pero el ángulo, usted perfectamente lo puede tomar desde aquí, el ángulo que quiera buscar, o lo puede tomar desde acá hasta acá, miren. ¿Sí? Ahí no importa con respecto a quién lo quiera tomar, pero usted tiene que tener una referencia. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar la componente de cada desplazamiento. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Las componentes de cada desplazamiento. Pero todos los ángulos los vamos a sacar para hacer uniformes, ¿verdad? Los vamos a sacar en su totalidad como que todo el desplazamiento partió desde el eje X positivo. Desde aquí. O sea, todos los ángulos los vamos a tomar desde ese punto. Así lo tiene el ejemplo. ¿De acuerdo? A ver, para el vector primero, que es el de 72.4, voy a poner vector A. A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo está en el ejemplo? ¿Cómo está en el ejemplo? A ver, ¿cómo voy a poner el ángulo? El ángulo que tiene ahí desplazado es del norte, se desplazó 32 grados hacia el este. ¿Cómo sería la forma de colocarlo con respecto al eje X positivo? ¿Qué debo de hacer? Del este hacia el norte, ¿cuántos grados hay? A ver, ¿alguien que me ayude? 32. No, del este hasta el norte. Hasta 90. Aquí. 90. Muy bien. 90. 90 grados. Y le voy a restar los 32 grados que se desplazó. 58 grados. 58 grados, así es. Entonces, los 58 grados son desde el eje X positivo hasta acá. Aquí tengo 58 grados. Muy bien. Ahora veamos el segundo desplazamiento. Miren, si yo tengo acá mi origen, aquí estaba el origen, ¿se recuerda? Él se desplazó al oeste y después al sur. Si yo lo tomo desde aquí positivo, ¿cuántos grados hay hasta acá, hasta el oeste? Si lo tomo así, miren. 180. 180. Vale. Ve que sería el segundo desplazamiento, sería los 180 grados. Ajá. Y de los 180, ¿cuánto se desplazó más hacia el sur? 36. 36 grados. Significa que le sumo 36. ¿Cuánto da esto? 216 grados. 216 grados. ¿Sí? Asumiendo de que partió desde aquí del positivo, se desplazó 216 grados. Perdón. Ok, veamos el tercer desplazamiento. El tercer desplazamiento, como observan, se fue hacia el sur. Pero si yo lo tomo desde el eje positivo, X positivo, ¿cuánto se desplazó? 270 grados. 270, de una vez le ponemos 270 grados. Con respecto al eje X positivo. Entonces, con estos valores, jóvenes, con estos valores voy a trabajar para sacar la componente. Al final, el resultado de este vector que ando buscando va a tener también un desplazamiento, miren, 90 más el desplazamiento que resulte. ¿De acuerdo? Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Sí, ingeniero, Diga. el último, el de 170 grados, no me quedó muy claro esta partecita, nada más. Vale. Acuérdense que el último desplazamiento fue al sur, ¿de acuerdo? El último desplazamiento fue así, sur. Pero si yo quiero graficar el desplazamiento angular desde el eje X positivo, desde aquí partí, ¿verdad? Y el vector se fue hasta el sur, así. ¿Cuánto fue el desplazamiento? Bien, hasta aquí tengo 90. Bien, de 0, 90 grados, 180. Más 90 hacia el sur. ¿Cuánto es? ¿El amigo? 270. Exactamente, por esa razón le pusimos de una vez 270 grados. Es como dibujar un plano. Es como ¿Perdón? dibujar un plano por cada punto. Perdón, repítame por favor. Es como dibujar un plano por cada punto. Exactamente, así es, así lo podemos interpretar. Es como dibujar un planito por cada, así es la suma vectorial cuando estoy haciendo suma de vectores a través de las componentes. Así es, Jorge. Si se fijó, aquí está un planito, aquí está otro planito, aquí está otro planito. Muy bien. Ahora vamos a sacar las componentes de cada vector. Muy bien, con estos ángulos, con estos nuevos ángulos. Fíjense bien. Aquí voy a hacer el vector A. El vector AX. Alguien que me ayude. ¿Cómo encuentro la componente AX del primer desplazamiento que tiene 72.4? La componente en X, ¿cómo la encuentro? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué ponemos? Acuérdense la nomenclatura. Es la magnitud del ángulo, coseno del ángulo. La magnitud del vector, perdón, coseno del ángulo. ¿Estamos claros? Esa es la componente X. ¿Cómo me quedaría Sería la componente? 72.4 multiplicando el coseno del ángulo que encontramos, ¿verdad? De 58. Sí, correcto, exacto. Muy bien. Después alguien me ayuda aquí a calcular. ¿Y la componente en Y? ¿Cómo me quedaría? ¿La magnitud? ¿Alguien que me ayude? Ayúdenme. 72.4. Ajá. Seno de 32. No, 58, amigo. Acuérdense que convertimos estos ángulos con respecto al eje X positivo, al este. Todos se están desplazando. Vale, ¿alguien que me ayude? Recuerden, jóvenes, que su calculadora está en degrees y las calculadoras primero operen coseno de 58, hasta ingresen coseno 58, que el resultado por 72.4. A ver, ¿cuánto da? La componente en X. 38.37, ¿verdad? Metros. ¿Y la componente en Y? 61.39. Sí. 61.39 metros. Muy bien. Vale. Ya tenemos las componentes del vector A o el primer desplazamiento. Veamos la componente de B. Ok, ¿alguien que me ayude? ¿Cuánto es el valor magnitud de B? La magnitud de B. 19. Sería 57.3. Ajá. Coseno de 216. Correcto, muy bien. Igual. ¿Y la componente en Y? 57.3, seno de 216. Seno de 210. Muy bien, joven. A ver, ¿cuánto da este el primero? Menos 46.36. Menos 46.36 metros. Metros, claro. ¿Y el segundo? Sería, permítame.
Menos Menos 33.68. 33.68. Perdón, Menos perdón. 33.68. 33. Punto 68. Vale, pregunto, jóvenes, ¿por qué dio negativo los dos? Aquí estoy, ¿ve? ¿Por qué dio negativo los dos? La Por el componente en ángulo. X. Por el, No. por el ángulo y por el cuadrante donde se Por ubica el cuadrante, el donde vector. se ubica el vector, ¿verdad? Miren, ¿se recuerdan que aquí pusimos? Aquí está el oeste, el norte, aquí está el oeste. Aquí estoy en la componente menos X. Y si se desplazó en el sur, significa que la componente está en el eje de las menos Y. Por esa razón, miren, los dos valores son negativos. Está en el tercer cuadrante. Muy bien. Vale, veamos C. Veamos, bien fácil. A ver, lo vamos a hacer de las dos formas para que vean que solo una componente va a tener. ¿Cómo sería aquí la componente en X si hubiese? CX, vamos a ver. Fíjense bien, vamos a comprobar esto. Miren, CX si hubiese sería 17.8, ¿verdad? Si hubiese componente en X. ¿Coseno de cuánto? 270. 270. Hagan esa operación, jóvenes. A ver cuánto da. Coseno de 270, vaya. Nos da 0. Da 0, exacto, porque no hay componente. Y bien fácil, miren. La única componente en Y, que sería el sur, sería 17.8. Y el seno de 270, ¿cuánto da? Menos 17.80. Menos 1. Menos 1, así es. Por 17.8 menos 17.8, ¿de acuerdo? Menos 1, porque está al sur. ¿De acuerdo? Obviamente no existe la componente en X porque está sobre el eje de la menos Y, ¿verdad? Ahí no hay componente, no hay reflejo, miren. Solo es una sola componente que es el mismo valor, pero negativo. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas de esto, joven. Ok. No hay problema, Laura Gisela. Vale, espero que esté bien. Y después preguntamos por ella. Acuérdense que esto está en la presentación, en la parte 1 de vectores. Va. ¿Preguntas de las componentes, jóvenes? Por mi parte, claro. ¿Preguntas? ¿Está clarito? ¿Estamos bien, jóvenes? Desde mi punto de vista, sí. Ingeniero, Diga. fíjese de que para resolver esos ejercicios, ¿verdad? De que necesitamos un transportador. No es necesario. El transportador sí lo ocuparía si fuera a escala y si tendría que encontrar los ángulos de forma, digamos, manual, por decir así, o de forma gráfica. Pero en este caso no, porque ya tenemos los valores. Aquí simplemente es hacerlo a escala, nada más, ¿verdad? Ingeniero, una consulta. Diga. Si invirtiéramos que 17.8 fuera, pero en el eje de la Y, ahí sí ocupáramos el coseno. No, siempre sería igual. Si usted pone coseno de 90, aplique coseno de 90, que fuera aquí al norte, digamos, va. Ponga Siempre me da coseno de 0. 90, siempre da 0. Ponga seno de 90, seno de 90. Me da 1. Exacto, entonces le va a dar 1 positivo. Entonces el desplazamiento va a ser positivo, 17.8. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ok. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos claritos aquí? Lo he hecho así. Les quiero hacer una consulta así, como en tipo encuesta. Es cierto, el ejercicio está en la presentación. ¿Creen ustedes que es suficiente y es bueno haber hecho esto, joven? A pesar de que ya estaba hecho, ¿era explicarlo? ¿Es bueno eso, Sí, jóvenes? ingeniero. Excelente. Ingeniero. Excelente Claro, la idea. claro, Sí, dudas. ingeniero. Sí, ingeniero. Porque a veces uno no sabe de dónde salen ¿De los dónde datos. se agarran? Muy bien, gracias. Está bien. Pues sí, vamos bien. O sea, acuérdense que en las presentaciones hay ejercicios,
pero posiblemente uno no alcance a captar, ¿verdad? Entonces, con el refuerzo aquí en la pizarrita, ahí salimos y salen las preguntas. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con esto, jóvenes? ¿Qué empezamos a hacer? Acuérdense que necesitamos encontrar la resultante. Entonces voy a aplicar aquí un pequeño borrador. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las componentes, ¿verdad? Vamos a sumar todas las componentes. La Rx, voy a sumar todas las componentes X. Voy a sumar 38.37 más, miren acá, menos 46.36 metros, ¿verdad? Más 0, porque no tiene nada, hasta ahí. Este sería el desplazamiento de la resultante de todas las componentes en X. A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Cuánto da esto? 38.37 menos 46.36. Bien, aquí se anula, más por menos, menos. Menos 7.99. Menos 7.99. Hoy veamos las componentes en Y. Allá tengo 61.39 más menos 33.68 metros menos, voy a poner aquí, 17, bueno, más, lo voy a hacer bien, más menos 17.8 metros. Ok, entonces vamos a sumar 61.39 menos 33.68 menos 17.8. ¿Cuánto da esto, Juan? 9.91. 9.91, positivo. Sí, positivo. Vaya, observemos, jóvenes. ¿Qué me indica este valor negativo en la componente de la resultante en X? ¿Qué me indica? ¿Hacia dónde está apuntando la componente? Aquí Está hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el oeste. Y efectivamente, miren, mi componente de la resultante, miren, está hacia el oeste, es negativa. ¿Y qué valor y qué signo tiene la componente en Y? Positivo. Hacia el positivo. norte. Significa que está hacia el norte, miren. Positivo. Ok, ahora vamos a encontrar el valor de la resultante. Voy a borrar acá, miren. Aquí lo vamos a hacer. Y aquí es bien sencillo, aplicar Pitágoras. Miren. La resultante va a ser igual a la raíz de las componentes. Miren. Menos 7.99 metros, ¿verdad? Al cuadrado más 9.91 al cuadrado metros. Estos son metros. Va, ayúdenme aquí, por favor, a ver cuánto es la resultante, que sería la magnitud del vector sumando. Menos 7.99 al cuadrado más 9.91 al cuadrado, sacan raíz, por favor, a ver, ayúdenme. A ver, ayúdenme, por favor. Su calculadora siempre a la mano. 12.73. 12.73 metros. Este sería la componente. Muy bien. Perdón, la magnitud del vector resultante. 12.73 metros es lo que mide el origen para acá. ¿Qué nos hace falta encontrar, jóvenes? El ángulo sería. Muy bien. El ángulo, pero el ángulo, fíjense bien cómo lo vamos a tomar. Miren, supuestamente el ángulo nos tiene que salir. Pero hagámoslo acá, miren. De una vez, tangente, perdón, ángulo, para que vean cómo nos va a salir. Miren, tangente inversa. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo estaba la tangente inversa que tengo que poner? Aquí está mi X y aquí está mi Y. ¿Qué tengo que escribir? Opuesto sobre adyacente sería. Ok, opuesto sobre adyacente. El opuesto nos da 9.91, ¿verdad? ¿Estamos bien?
entre el adyacente, menos 7,99 metros. A ver cuánto da esto. Y le sacan la tangente inversa. 9,91 entre 7,99. Negativo, ¿verdad? Me da un número negativo. Vale, Menos veamos. 51.12. Menos 51. Punto 12. Vale, vamos a hacer aquí 9,91 entre menos 7,99. A ver los demás, ¿cómo les dio? ¿A los demás? Menos 51. Menos 51. Punto. Vale. 12. Ok. A ver, ¿qué me representa? ¿A dónde se está tomando este ángulo realmente? Yo considero un hilo que está tomando desde el oeste hacia el norte. No sería así. Ajá, del oeste, muy bien. Del Hacia el oeste, norte. así. Ujú. Vale, muy bien. A ver, los demás, ¿qué dicen? Esta es la clave aquí, jóvenes. Ajá. ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Los demás? ¿Estamos en lo correcto? Ahora, si yo quiero poner el ángulo desde YX, ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto me desplacé hasta acá? 180 menos. 180 menos, ¿verdad? 51.12. A ver, ¿cuánto da eso? $128.88. 128.88 grados. Bien. Significa que todo este desplazamiento para acá hay 128.88. Ingeniero, Así lo una da. consulta. Diga. Para sacar el 12.73, ahí me quedé, no sé cómo se sacó. Ah, ok. Se recuerda que ya encontramos las componentes. Estamos aquí. Correcto. Estamos aquí. Bueno, aquí está. Menos 799, que es la X, RX. Y aquí está 991, que es la componente de RY. Lo que hago es aplicar Pitágoras, ¿se recuerda? Miren, el cuadrado de los catetos lo sumo, menos 799 al cuadrado más 991 al cuadrado. O sea, las dos componentes hago una suma de sus cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Bien? Y le saco raíz. Raíz cuadrada me tiene que dar 1273. Ok. Ya quedó claro. Va. Del ángulo, jóvenes, ¿estamos bien hasta acá? Este ángulo de 128, miren, se está tomando desde aquí hasta acá. A ver, preguntas. Una consulta. ¿Y el Diga. ejercicio podría venir que se tomara desde otro cuadrante el ángulo? Sí, claro. Yo les pude haber dicho, mire, tome el ángulo con respecto al oeste o al eje menos X. Entonces me hubieran puesto este ángulo. ¿Sí? Yo ese 51.12, ahí sí, lo demás del ejercicio lo he entendido, pero esa parte creo que me la puede explicar. Esta parte. Aquí. Menos 51.12. Ajá, 51. ¿Cómo lo sacó? Esa Vale. parte me queda. ¿O por qué elegimos tangente inversa? Ah, ok. Es que la tangente inversa, si nos vamos a las funciones trigonométricas, la tangente del ángulo que es igual. Lado opuesto sobre lado adyacente, ¿estamos claros? ¿Sí? Estoy aquí, miren. Sí.
lado adyacente sobre el opuesto para encontrar este ángulo. Este ángulo. Entonces, tangente, la tangente es el adyacente sobre el opuesto. Ese es tangente. Ahora, para sacar el ángulo, ese es tangente del ángulo, perdón. Para sacar el ángulo tengo que aplicar tangente inversa. ¿De quién? Del lado adyacente sobre el opuesto. Y ahí me sale el ángulo de menos 51.12, efectivamente, porque estoy en el lado negativo. ¿Sí? Ingeniero. Diga. Tengo una pregunta. Supongamos diga. De que la magnitud del vector C sobrepasa los 180 grados que tenemos ahí que tenemos ahí, cambiaría bastante entonces aquí por el tamaño podría sobrepasar, como aquí sí. estamos podría, entonces si sobrepasa los 180, ahí ya tendríamos que, en lugar de restar el menos 51, sumarlo, ¿verdad? Exacto, así es. ¿Qué pasa si este tercer desplazamiento hubiera sido más largo, que hubiese pasado hasta aquí? ¿Sí? Acuérdense que esto es una gráfica a escala, por decir así, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo a escala. Digamos que ahí tendría razón el amigo usar el transportador, pero uno se imagina, o debería imaginarse, si uno no tiene esta gráfica, a través de las componentes uno puede saber a dónde está ubicado, ¿de acuerdo? Pero si este desplazamiento hubiera sido más grande, posiblemente hubiera llegado al cuadrante 3. Entonces, hubiese sido el desplazamiento, posiblemente, ¿verdad? Por aquí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero, como en el ejemplo ya está a escala, ¿verdad? Ya estaba a escala, entonces obviamente era notorio de que la resultante iba a quedar en el cuadrante 2. ¿De acuerdo? Quizás en ese caso sí tendríamos que ocupar la regla y ajá, en ese caso. Pero casi seguro, joven, de que el ejercicio ya le da la gráfica. Casi que seguro. Bueno, si ya la gráfica ya es mucho más fácil, ¿verdad? Ahora, si no tuviéramos ninguna información de la gráfica, nos tendríamos que ir así, miren, a puro geoposicionamiento, ¿de acuerdo? Algo así el geoposicionamiento, mire, yo no sé, pero tengo las coordenadas y ya puedo saber dónde estoy, ¿sí? Si yo no tuviera la gráfica y solo tuviera la información, me tendría que ir algo así, imaginándome, haciendo estos punteados, ¿de acuerdo? Y llego a esto. Si no tuviera la gráfica así como tal, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Gracias, ingeniero. Bueno, 20. Ahora, 20. Ok. Ok, jóvenes, ¿estamos bien? El día miércoles, jóvenes, vamos a ver ya lo que son vectores unitarios y el producto punto y el producto escalar. ¿Verdad que eso es lo más interesante ya? Así que traten de ver la presentación primero y ya cuando desarrollemos ya vamos a tener mejor comprensión. ¿Estamos de acuerdo?